Damas y caballeros, off the record. Tenemos hoy un invitado muy especial. Está con nosotros un entrenador que ha tenido parajes muy importantes en la historia moderna del fútbol mexicano. Fue campeón mundial sub-17 en un mundial realizado en nuestro país. Ha dirigido a equipos en el fútbol mexicano en primera división. Ha dirigido también en el extranjero en el fútbol hondureño. No, me hubiera empezado por lo de futbolista, fue un gran futbolista representando los colores del Atlante. Raúl Potro Gutiérrez. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. ¿Ya recuperado por lo de Cruz Azul? Hace mucho, ya creo que cuando eres entrenador profesional, este tipo de cosas se van volviendo pan de cada día, ¿no? O sea, que nos hubiera gustado seguir, por supuesto, pero son de esas circunstancias que tiene el fútbol, que como entrenadores aceptamos y aprendemos a vivir con esas situaciones. ¿En qué se equivocó Raúl Gutiérrez en Cruz Azul? Pues tú has hecho un siempre haces un feedback de todo lo que acontece en el equipo, ¿no? Y me parece que mi conclusión con respecto a eso fue muy circunstancial, ¿no? Se dicen tantas cosas con respecto a que si no llegó un delantero, que si no llegó X, Y, pero lo que no se dice es que la estructura del equipo ya estaba y nos tocó un mercado de diciembre que es más complicado porque los jugadores generalmente están a medio contrato, entonces no es tan sencillo como agarrar y decir, sí, ¿sabes qué? No te ocupamos, muchas gracias. Y no, entonces la reestructuración real iba a ser en el pasaje de verano. ¿Qué significa para ti? Digo, la palabra a lo mejor es muy fuerte, pero ¿tú sientes que fracasaste en Cruz Azul? Mira, yo creo que está muy estigmatizada la palabra, ¿no? Me parece que si nos vamos a que cada que algo no te resulta, aunque sea levantar una taza, se te cae y fracasaste porque no levantaste la taza, me parece que es un contexto muy radical, porque al menos como experiencia, desde mi punto de vista, volví a comprobar que tengo un buen cuerpo técnico, que tengo una buena metodología y que funciona, y sobre todo que en un equipo de primera división como Cruz Azul, un equipo de los grandes, estructuramos un equipo que recibimos después de una catástrofe futbolística, después de que venía de 4 partidos liquidado, incluyendo una goleada histórica. Contra el América, sí. Entonces, no es sencillo encontrar ese ambiente y sacar lo positivo de un equipo. Entonces, para nosotros fue un aprendizaje, más allá de la crisis de goles, que es por la que salimos. Entonces, si después ves el big picture de lo que pasa con Cruz Azul, sale Raúl Gutiérrez, llega el querido Tuca, y no calificó el equipo. O sea, repetimos, y evidentemente, y hay que decirlo, recibió un mejor equipo, por lo menos desde lo físico, mucho mejor equipo que el que yo recibí del Míster Aguirre. Entonces, te digo, hay un montón de cosas que el haber salido de Cruz Azul se ensombrecen, pero al final, cuando ese equipo, misma estructura, mismos jugadores, prácticamente misma alineación, no accede a la liguilla del torneo siguiente, pues bueno, entonces eso a nosotros como cuerpo técnico nos da una tranquilidad distinta, ¿no? Más allá de la palabra fracaso, no lograste mantenerte. Claro. Raúl Gutiérrez, ¿el entrenador mexicano está preparado? ¿Está actualizado? ¿Por qué los equipos,
Primero esa pregunta y después, ¿por qué los equipos, los clubes mexicanos prefieren un entrenador joven argentino, uruguayo, brasileño, chileno, colombiano? ¿Por qué? Pues yo también creo que es una situación histórica, David. O sea, por ahí hay una ley de Murphy que dice, a talentos iguales el extranjero es más atractivo. Entonces, creo que ha sido una constante en México esa circunstancia que a últimas fechas se disparó de manera exagerada, pienso, pues tiene mucho que ver con eso, principalmente. Creo que el técnico mexicano está preparado. De lo que tú me preguntas, el técnico mexicano está actualizado. Justo hace rato te comentaba un poco el tema eso de las actualizaciones que hoy se dan a nivel mundial para poder tener acceso a los diferentes carnets, ¿no? Entonces, creo que el técnico mexicano está preparado, es analítico, es un tipo que le gusta aprender, que también eso es fundamental. Claro. Y creo que le hace falta tiempo a veces, ¿no? Que también hay que decirlo, desgraciadamente, mucha gente me pone en el mismo nivel de algunos entrenadores de nueva generación o de nueva cara, digo, llevo muchos años en el fútbol mexicano. Sin embargo, lo que menos he tenido es tiempo. Básicamente estuve 4 meses con Cruz Azul. Sí. Entonces, creo que eso marca una diferencia muy grande con respecto a muchos de las nuevas caras, ¿no? Que han tenido 1 año, que han tenido 1 año y medio, que han tenido 2 equipos de primera división para dirigir. Entonces, digo, nosotros estamos con esa idea de que el técnico mexicano es capaz y lo que le hace falta es esa confianza y ese tiempo para desarrollar, ¿no? Porque pues, es muy fácil estar en algún equipo de primera división y que te den 2 años hasta que seas campeón. No. O sea, mi concepto es más simple, ¿no? Yo creo que mi concepto de entrenador como Raúl Gutiérrez es que bajo ciertas circunstancias y condiciones puedes ser campeón en 6 meses. Puedes ser campeón en 6 meses. Pero yo creo que al primer año tienes que meter un equipo en la final, por trabajo simplemente, pero esa es la manera en que yo conceptualizo el fútbol. Entonces, habrá quien no esté de acuerdo. Claro. Ahora, el entrenador mexicano sale poco. Tú arriesgaste y tomaste tus cosas y te fuiste a Honduras, a dirigir a Honduras. Pero el entrenador mexicano generalmente sale poco. Pues también son un montón de circunstancias, David, ¿no? A últimas fechas hablé con algún representante y me ofrecían irme a Irán, ¿no? Entonces, de esas situaciones que da el fútbol, yo conocí a Paco Gémez en un programa que estuvimos juntos. Ajá. Y me entero que Paco anda por allá, ¿no? Entonces, le mando un mensaje, me contesta y me dice, pues mira, la verdad es que si te vas a venir por acá, tiene que ser por plata. Entonces, no es que el entrenador mexicano no quiera salir, también es complicado, de repente, lo que tienes tú que pagar el precio para estar en un lugar tan lejano, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Vas a estar en el radar, no vas a estar en el radar? Yo creo que el técnico mexicano es capaz de dirigir donde sea. Somos mexicanos, o sea, eso, yo estoy muy, muy orgulloso de esa adaptabilidad que tiene el mexicano en cualquier concepto. Entonces, ¿que hace falta ir más? Seguro que sí, ¿no? O sea, circunstancias, momentos. En mi caso, cuando viene esa invitación, fue todavía en tiempos de COVID, que íbamos saliendo del COVID, pero en ese momento había mucha teoría, porque encerrados te la pasas viendo, Sí, claro. Te sientes Guardiola de tanta teoría que teníamos, pero pues, el entrenador se hace practicando y para mí esa oportunidad representaba eso, seguir practicando todo eso que teníamos en la cabeza, ¿no? Correcto. ¿Está listo Jaime Lozano para ser entrenador de la selección mexicana de fútbol? Mira, lo de Jimmy, yo creo que tiene experiencia, tiene cierta experiencia que es muy, muy importante, pero creo que tiene
ciertas circunstancias que en este momento no le pueden jugar a favor. Una de ellas, primero, es el Mundial es en casa. Se requiere, o me imagino que así como se ha manejado históricamente, se debe de pensar en una figura de más trascendencia para lo que viene, ¿me entiendes? Y la otra, evidentemente, es el tiempo que tiene para trabajar, que de alguna manera le puede aportar mucho. O sea, yo creo que la manera en que se elige al seleccionador absoluto, pues tiene sus requerimientos, ¿no? Y eso también le juega en contra a Jimmy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay que ser campeones, hay que haber dirigido en primera división cierto número de tiempo, que no está mal, David. O sea, al final es como que el currículum para dirigir una selección La absoluta. medalla de bronce olímpica no está en ese nivel. Yo creo que es muy válida, pero y aquí esto es lo que tiene a favor Jimmy, sí, que es ese proyecto de conocer a los muchachos, claro, en base a esa medalla. Y la otra muy importante, ¿no? Pero ahí sí tiene que ver, así como el ejercicio ese del gato de Schrödinger, que pues no vas a saber si vive el gato o no hasta que abras la caja y te des cuenta si vivió o Pero murió. estoy entendiendo de tus palabras, Raúl, que le falta más bagaje a Jaime Lozano. No, estoy diciendo que para poder saber si Jimmy está o no está, pues lo tienen que dejar y lo tienen que poner. Y esa es la disyuntiva. ¿Es un riesgo? No, lo que dije fue que había dos cosas que le jugaban en contra. No que no tuviera la capacidad. No. O sea, Jimmy, como un servidor, si tú me dices, dame la selección, yo voy a pretender hacer la campeona. Porque ese es el pensamiento de Jimmy. Igual lo conozco, hemos platicado y coincidimos en un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que le juega en contra a Jimmy, no la falta de capacidad. Jimmy es un tipo capaz para dirigir cualquier equipo. Ahora, si México logra conseguir algún pez gordo internacional, extranjero, ¿te parecería adecuado para la selección mexicana de fútbol? Es que volvemos en mi caso, volvemos al tema de las perspectivas, porque si tú me hablas de los dos últimos procesos con entrenadores extranjeros, o sea, el Mr. Osorio sí se sabía todos los nombres del mundo mundial y universal de los jugadores, ¿no? Pero a la hora de los madrazos... Bueno, ganó lo mismo que ganaron otros, ¿eh? Contra Suecia, después contra Brasil. Y le ganó a Alemania. Y bueno, ahí todo el mundo nos ilusionamos, pensamos que ya había encontrado la llave, que era el momento y después... O sea, para ti es un técnico mexicano para la selección mexicana. Pienso que sí. Sí, o sea... ¿Por qué? Sí. Porque el jugador lo... No, porque todo lo que se ha hablado, o sea, porque si bien es cierto, también hay que hablar, David, que son otras generaciones también, o sea, porque tú escuchas hablar a jugadores de nuestra generación y demás, y sí hay cosas que yo digo, de repente es un liderazgo light, ¿no? Por ejemplo, pero también hay que entender que esto es otras generaciones, son otras vivencias, y nosotros como entrenadores también tenemos que adentrarnos en esa parte. No ser, o sea, yo creo que los valores de un equipo van más allá de una situación generacional. Entonces, yo lo que considero con respecto a eso es que no porque conozca estrictamente él cómo piensa o él que si los consiente, no. Pienso que después de dos procesos que no nos han llevado a ningún lado, o sea, y más el último, yo creo que es momento de que se le dé oportunidad a un entrenador mexicano. Y si es Jimmy, perfecto, pero que le den todo el apoyo que se le debe de dar a un entrenador de una selección absoluta. ¿Un entrenador extranjero recibe más apoyo que un mexicano? ¿En un proceso de club, en un proceso de selección? Siempre, sí. ¿Pero por qué? Pues digo, eso yo creo que habría que preguntárselo a nuestros directivos, ¿no? ¿Por qué? O sea, te digo,
uno entiende que los equipos grandes, en mi ejemplo y en lo que he vivido, pues requieren de resultados, como debe de ser, ¿no? O sea, yo salí por 4 partidos que no pudimos meter gol, tuvimos una crisis de goles. Al final, hoy hay un Cruz Azul que cumplió 7 partidos también sin ganar y el entrenador sigue. Entonces, Bueno, pero eso corresponde a lo que tú dices. Pero es un entrenador también mexicano, digo, es Ricardo Ferretti. Claro, por eso. Y además tiene un currículum que le avala para que lo esperen. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú crees? Pues yo creo que un entrenador con tantos partidos dirigidos... No, yo digo, a Tuca lo admiro es un y maestro, siempre lo voy a admirar, ¿no? Pero si hablamos en los contextos de lo que debe de ser, o sea, para mí entonces, como fui tratado de diferente manera, entonces sí podría pensar que, oye, se me hace una injusticia, ¿no? O sea, en el mundo idóneo, ¿no? Pero hay sea, poca confianza en el entrenador mexicano, yo no sé por qué. Pues, te digo, yo creo que ¿No serán los promotores, Raúl? Es difícil saberlo. Yo no puedo hablar de eso porque no lo conozco. O sea, porque luego llegan los entrenadores de Sudamérica y tienen un paquete de jugadores a su alrededor. Y la realidad es que el fútbol mexicano tiene una corrupción terrible. Empezando por el directivo, siguiendo por el entrenador y por los jugadores. Yo he visto entrenadores que quieren imponer a sus propios futbolistas a costa de lo que sea, porque pues quieren sacar un beneficio. Bueno, tú lo ves desde esa perspectiva. En este caso ahora sí que cada quien habla de alguna manera como vive la feria, ¿no? Y en mi caso, pues yo no lo veo tan drásticamente, David. O sea, sí entiendo por qué, porque obviamente hay entrenadores que vienen y en el punto concreto es en el que se les da más tiempo. Entonces, si después esos entrenadores traen jugadores y se vuelve ahí un círculo de, pues yo no sé si vicioso, pero de trabajo. ¿Por qué? No, pero sí muy vicioso, a porque, veces. porque obviamente tú pides ciertos jugadores para el equipo, ¿no? Que eso es algo que nosotros no lo vemos tan drástico, ¿ves? Yo como entrenador no lo veo tan drástico. Yo soy de los que creo que tú me das un vaso, una taza y una botella, y entonces yo necesito hacer funcionar eso. Claro. Entonces, ese es mi concepto de entrenador. Yo creo que en algunos ejemplos se puede dar lo que tú mencionas, pero desde este lado yo no he visto todavía con pruebas fehacientes, como tú dices, que en el fútbol hay corrupción, que en el fútbol hay esto, que en el fútbol hay lo otro. Hay un montón de cosas que se viven porque al fin y al cabo el mundo del fútbol pues se da también de esa manera. No es un mundo idóneo, pero también creo que hay gente muy valiosa y muy capaz. No, gente decente y gente honrada claro. en todos lados. Pero de que es un fútbol, de que es un mundo sucio, es un mundo sucio. Bueno, te digo. Promotores, agentes, directivos, te vuelvo a insistir, periodistas. Pero sí, claro, pero se vuelve parte del show, David. O sea, Pues sí, te digo, entonces, a mí me gusta más ver a lo mejor la parte romántica de que tú dices de todo esto, por lo que ha representado y por cómo yo he llevado mi carrera, ¿no? ¿El fútbol mexicano ha sido injusto con Raúl Gutiérrez? No creo que se hable de injusticia. Yo creo que cada entrenador tiene sus rutas, David. O sea... A ver, pero tú y Chucho Ramírez fueron campeones mundiales sub-17, una categoría oficial de la FIFA. ¿No hubo después la capacidad de seguir trabajando con ustedes para que siguieran aprendiendo, desarrollándose, creciendo como seres humanos, como profesionales, para después sacar ese provecho en la selección mayor? Aquí, por ejemplo, yo te tendría que decir de mi ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final Chucho salió de selecciones, se fue a la América y estuvo un año, Y le ¿no? fue mal, sí. Entonces, bueno, eso es otro tema. Entonces, nosotros cuando quedamos campeones, a mí me invitan a ir al Atlante. Pero en ese momento yo tenía un compromiso pues, moral con el proyecto. Entonces, yo creo que el proceso más exitoso que ha tenido selecciones con límite de edad ha sido del 2009, que lo instituyó Néstor de la Torre,
y que le dio consecución Héctor González. Entonces, ese proyecto fue el que entregó más finales, entregó más medallas. Ustedes bueno, ganaron el Mundial 2011. 2011, luego Juegos Olímpicos 2012, 2012. medalla de oro. 2013, subcampeones mundiales, sub-17. Sub-17. 2014, campeones centroamericanos. 2015, subcampeones panamericanos. Sí. 2015, 2016, campeones preolímpicos. Y nos faltó la cereza del pastel, que eran los olímpicos. Nos eliminan en la fase de grupos, partidos con circunstancias y lo que tú quieras, pero viene todo lo que es el proceso. Ahora, concreto hacia lo que habíamos dicho, yo creo que la estructura de proyecto para selección mayor es otra. Por eso, probablemente, estos entrenadores que llevamos tiempo trabajando con selección, no terminamos en selección mayor, porque el concepto del proyecto es otro, diferente al de España, diferente al de, bueno, ni siquiera al de España, diferente al de Alemania, por ejemplo, ¿no? Que ahí se le da consecución a todo eso, el auxiliar después se vuelve el entrenador mayor y es, Aquí otro, nos acostumbras. Es otro tipo de proyecto, simplemente nada más es eso. Entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque al final a veces uno se rige por ciertas voces históricas, ¿no? Y yo digo una frase de Einstein que es muy famosa, ¿no? Aprende las reglas del juego y después juega mejor que nadie, porque así es. O sea, entonces, ahorita hablar de que si nosotros pudiéramos, no. Y hace rato hablaba con los muchachos acá de la producción, que en ese momento, y lo que daba, o la visión del proyecto que tenía Héctor González, era que yo auxiliara a selección mayor, terminando el proceso olímpico del 2016. Claro. Pasara lo que pasara, ¿eh? Entonces, era auxiliar. ¿Para qué? Para precisamente seguir acrecentando ese bagaje como entrenador y después, bueno, si había que aplicarlo hacia abajo, perfecto, ¿no? Y si se abría una posibilidad hacia arriba, también estar preparado. Pero ese era lo que Héctor González pensaba. Pero a ver, yendo directamente a la pregunta que te hacía, ¿tú crees que el fútbol mexicano ha sido injusto contigo? No, te digo, yo estoy tranquilo con eso. Porque te digo, cada entrenador tenemos nuestra ruta. O sea, yo no empecé como ir al Atlante o al América o al mismo León a pedir chamba de entrenador, nunca fui. Yo empecé en la UPAEP, en Puebla, y ahí hice todas mis pruebas, terminé en una universidad mundial como entrenador y fui armando ese camino. Entonces, hablar de que el fútbol haya sido injusto conmigo, no, entiendo y lo que sí creo es que, pero es una cuestión de idiosincrasias, David. O sea, aquí la gente piensa que ser campeón mundial es como súper simple, ¿no? Y ya pasaron ¿cuántos años? Por lo menos 12 años. Bueno, entonces no es tan fácil. No. O sea, si fuera fácil lo ganaríamos todos los años, pasaron 2, 4 otros años. 10 años para que volviéramos a ser campeones centroamericanos. Sí. Cuando yo llegué ahí, no, ¿cómo no van a ser campeones centroamericanos? Y Cuba casi nos deja fuera. Entonces, te digo, creo que un tema de idiosincrasia es no darle el valor a esas cosas. Pero, pues esto es para uno, David. Al final, uno está muy contento por la ruta que hemos vivido y seguimos queriendo más, David, que pues, al final es parte de la esencia de la vida, ¿no? Raúl, el jugador mexicano es tan malo como los últimos resultados de la selección mexicana. No, tampoco es, yo creo que tampoco podemos ser tan drásticos, David. O sea, el jugador mexicano creo que también le faltó a nivel de selección nacional, porque así ha pasado, como que siempre se había venido el relevo generacional con diferentes tipos de jugadores. Que habían competido con Miguel Herrera, con Javier Aguirre, sí. con Miguel Mejía Barón, con La Puente.
pero esa parte, de alguna manera, La Volpe. Se fue diluyendo, pero no sé si, no por profesionales, no por buenos jugadores, porque para mí, por ejemplo, la mejor selección de todos los tiempos era la del 2018. O sea, porque todo el mundo dice, no, es que la del 94, yo digo, jugadores en las mejores ligas que había. Había buen material de selección nacional. En clubes, lo mismo. Entonces, yo creo que esa era... Tenía a Chucky Lozano, al Tecatito, a Carlos Vela. A todo, tenía a Herrera en sus... Tenía a Jiménez. A todo mundo en su mejor momento. Chicharito. Entonces, para mí, por ahí alguna vez algún entrenador dijo, no, pero es que siempre pasa algo. Entonces, dentro de ese siempre pasa algo, creo que de alguna manera esa estafeta que siempre se había ido heredando generación tras generación, hoy llegó como que muy sin tanta fuerza, ¿no? Esa estafeta de representatividad, esa estafeta de que es un mundial, ¿no? O sea, que a lo mejor no vas a volver a jugar un mundial, pero es parte también de una situación generacional. O sea, esta generación para ti no es buena. No, sí es buena. Claro que es buena, David. O sea, no, me parece que esta generación de repente todavía no sé si no entienda o no interpreta el valor de lo que es defender una playera nacional. No quiero pensarlo de esa manera porque creo que no, pero no puede ser. O sea, son jugadores de selección nacional, algunos están jugando a un gran nivel. Yo no concibo que nuestros jugadores sean malos. Ahora, Raúl, se ha dejado de trabajar en fuerzas básicas. El jugador mexicano tiene pocas oportunidades en la Liga MX. La liga cada día está más llena de jugadores extranjeros. No hay ascenso, no hay descenso. Todo eso tiene que contribuir al final del día para que el producto, el fracaso del Mundial, el famoso incidente, no es accidente, incidente de junio contra Estados Unidos en Las Vegas, todo eso contribuye. Pues es que yo lo que sí creo es que se han dejado de hacer cosas. Hoy se habla mucho de que si la Libertadores o que si la Leagues Cup y demás, ¿no? Entonces, por ahí escuchaba a alguien que decía, sí, pero es que tampoco la Libertadores hoy ya es lo que era en cuestión de nivel. Un sudamericano, no me acuerdo el muchacho cómo se llamaba, un uruguayo. Él hablaba de eso, que es otro tipo de participaciones y de nivel. Pero cuando se conjuntaron todas esas cosas, creo que fue cuando mejor competimos, ¿no? Que había Copa América, Libertadores, exactamente. Sudamericana. Entonces, de alguna manera, creo que ese tipo de cosas hoy se están pretendiendo retomar. Ojalá que se den, ojalá que se vuelva a abrir el ascenso y el descenso. Eso le da otro contexto a la competencia. O sea, no es lo mismo que el jugador entienda que se va a ir a segunda división y que puede que nadie lo contrate, sí, claro, a que esté tranquilo porque no pasa nada. No va a pasar nada. Entonces, todo ese tipo de factores creo que hoy nos tienen a la baja un poco, David. O sea, claro. Pero de eso, hacer malos, no. O sea, no. Tú decías hace un instante, y tienes razón, que no es fácil ser campeón del mundo, en el nivel que sea. Pero ¿por qué en sub-17 hemos sido 2 veces campeones del mundo en este siglo? Y en la mayor cada día estamos más lejos del posible campeonato mundial. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos chicos? Porque, perdóname Raúl, talento debe sobrar. Mira, ha sido, primero que hay que volver a retomar que son 2 escenarios totalmente diferentes. Sub-17 y mayor. Por supuesto. O sea, hasta sub-20 y mayor, hasta sub-23 y mayor, son escenarios. El sub-23 es más complejo por cuestiones parecidas con la mayor, ¿no? Que si te ceden los jugadores, que si no te ceden, los tiempos de trabajo. El sub-17 es un prototipo de jugador. O sea, yo siempre he defendido que para que un jugador de esos, ya no digas termine en selección nacional, David. O sea, como profesional. Termine en primera división. Jugando en primera división, hay muchos factores que se tienen que dar para eso.
Primero es su calidad, porque eso es lo que rige. Su calidad es lo que saca a flote al jugador. Pero después vienen aspectos familiares. Estamos hablando de jugadores de 17 años, ni siquiera cumplidos. Las políticas de su club, están los entrenadores. Los papás. Sí, la familia. O sea, entonces, cuando esas cosas coinciden, el jugador va teniendo proyección, ¿no? Porque y siempre he puesto el ejemplo de Eric Aguirre. Sí. ¿Por qué? Porque él jugó 2013, estuvo en el once ideal en Emiratos Árabes. Nosotros lo recomendamos, y ahí sí puedo decir que Raúl Gutiérrez y el aparato que estábamos en ese momento de selecciones, dimos la recomendación a Morelia de que lo pusieran en la 20. Bueno, lo pusieron en la 20, en 6 meses subió al primer equipo, en otros 3 debutó y hoy es un jugador altamente capaz que está en Rayados y es producto de selección nacional mayor. Pero ese es el proceso idóneo. Y estoy hablando nada más de lo deportivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque seguro que tuvo gente atrás que lo apoyó, una buena fuerza familiar, tuvo los entrenadores que fueron capaces de ponerlo a jugar en sub-20 siendo sub-16, porque hasta era un año menor que todos. Entonces, pero la calidad es lo que rige. Entonces, esto no quiere decir también, David, que si ya tenemos esos jugadores detectados, no cuidarlos más, ¿me entiendes? Sí darles otro, no un trato especial, sino una ruta diferente, porque son jugadores de contexto de selección nacional. Entonces, no estamos tampoco para agarrar y hacer así y decir, pues es que este viene del Mundial y va a venir a agrandar. Entonces, mándalo a la segunda, porque fue un caso muy clarito que pasó, con un jugador. O sea, entonces, después ves que ese jugador regresa a un gran equipo acá a México y dices, pues, esa era la mentalidad que había. Bueno, había aquel jugador, César Villaluz. César, claro. Que fue jugador tuyo, ¿no? No, fue la generación 2005. de Chucho Ramírez. Sí. Correcto. Pero bueno, la momia, que aquel jugador Gómez, Claro. que en su momento se identificó contigo. ¿Quién más tenías? ¿No tenías a Fierro? Teníamos a Espericueta, los que salieron Sí. esa vez con balón de plata, Sí. oro y demás fue Gómez, Espericueta y Fierro, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, tú ves los jugadores que hay en primera, ¿no? Pues está Poncho González, está Pollo Briseño, que como quiera ahí está compitiendo. Estaba por ahí Carlos Guzmán, que creo que ahora se fue no sé a dónde. O sea, no todos llegaron. No todos. O sea, pero Raúl, no es fácil, tú lo dijiste bien, no es fácil ser campeón del mundo. ¿Por qué el fútbol mexicano no se esmera en trabajar con esos chicos para mantenerlos en desarrollo y empujarlos ya y llegan con un antecedente? Fueron campeones mundiales sub-17. Sí, eso es justo lo que te acaba de comentar, que no estamos como para agarrar y decir, pues, no, vamos a dejarlos y que se desarrollen. Pero para eso se necesita un muy buen contexto. Porque además de eso, de todo lo que mencioné, tiene que ver también mucho cómo se estructura ese jugador cuando regresa de la competencia, David. Porque hay muchísimos jugadores, muchos dicen, es que ¿por qué los de la 17 después no aparecen en la 20? Pues porque hay un año de diferencia en ese sentido. Cuando el tipo juega un mundial, el que es de la categoría que va, contra la que va a competir, que es un año menor, por ejemplo, los 94 que jugaron y fueron campeones mundiales, para la sub-20 iban a competir con los 93. Correcto. Entonces, ese año, en madurez, 93, mientras los ven en el mundial, estos están con la 20 o con la 19. Entonces, el trabajo que tienen durante un año, después les da para darle soporte cuando se convierten en jugador sub-20. Este jugador sub-17, si de aquí después del mundial no lo catapultas a la 20 para que empareje, se te perdió. Jamás lo alcanza al otro. Y los pocos que alcanzan son por calidad, como te digo. Claro. De esa generación, ¿quién fue al mundial de... ¿dónde fue?
¿De Rusia o de Qatar? No me acuerdo. No, el Mundial Sub-20. El sub-20 de ese año, de que le tocó a esa generación, fue Espericueta, fue Pollo, fue Poncho y creo que fue Fierro nada más. Esos 4. O sea, ¿por qué? Porque estaba Tecatito y estaba una generación muy fuerte también. Y te digo, entonces, ve cómo hay tantas condicionantes que no ayudan para que estos muchachos después se proyecten como debería de ser. Raúl Gutiérrez quiere volver a dirigir, después de tener la oportunidad de dirigir un equipo grande como Cruz Azul. ¿A qué aspiras ahora en tu carrera? No, claro, a seguir dirigiendo, David. Creo que, como te decía al principio, ¿no? Creo que son experiencias que te fortalecen. Yo estoy muy agradecido con toda la directiva de Cruz Azul, pese a todo lo que se dice. O sea, tú venías de dirigir a la Sub-20 de Cruz Azul. Sub-20, claro. O sea, el proyecto ahí, que Jaime Ordiales me invita, era pulir a esos jugadores Sub-20 que yo tenía en ese momento para que siguieran mejorando y estuvieran en primer equipo. Claro. La segunda parte iba a ser reorganizar y darle otro contexto a fuerzas básicas, que al final, pues, no somos especialistas, pero sabemos cómo puede funcionar. Y la última era acceder al primer equipo. Entonces, en un futuro, ni siquiera te puedo decir que como entrenador institucional, ¿no? Pero sí acceder al primer equipo. Se da toda esta revolución, quedamos en primer equipo. Entonces, todo lo que se dio después, te digo, fue muy circunstancial, David. O sea, lo de las contrataciones, a la mera hora había costos muy amplios. También la cooperativa también estaba o sigue en un proceso de ajustes después del final de la era de Billy Álvarez. Exactamente. Entonces, te digo, realmente para toda esta gente yo terminé bien también con ellos. ¿Sabes por qué? Porque justo el día que me dan las gracias, pues yo hablo con el ingeniero y le digo, mira, va a pasar esto, esto y esto. Y después así fue, ¿no? Entonces, él estoy seguro que esa parte que nosotros vivimos con el equipo, porque también somos de los que creemos que los puestos pasan, pero las personas quedan. Entonces, para nosotros, todo ese trabajo, todo ese respaldo que hubo, pues bueno, no queda más que agradecer, David. Siempre he sido un tipo así. Y por supuesto que esa experiencia de haber dirigido un equipo como Cruz Azul, de haberlo sacado de ese bache tan difícil que tuvimos el año pasado, pues nos da para querer más, ¿no? Y sobre todo de que las expectativas con respecto a eso como entrenador, pues nos sentimos también más fortalecidos. Correcto. Entonces, quieres dirigir en México. Ahora, si yo hago un análisis estadístico, uno de los mayores sitios con desempleo es el entrenador del fútbol mexicano. Es decir, hay mucha competencia. Hay demasiadas manos diciendo quiero una oportunidad, quiero una oportunidad. ¿Es así? ¿Lo ves así? Por supuesto que además llegan entrenadores extranjeros que también toman las bancas. Claro. Pues es que cuando vives en una situación constante así, porque el fútbol mexicano es así. O sea, cuando eres jugador de club, ¿a qué aspiras, no? Aspiras, cuando empezaste a jugar, en mi caso, pues era convertirte en jugador de primera división. Después, fortalecerte y volverte titular. Después, aspirar a ser seleccionado nacional. Después, aspirar a un equipo grande, ¿no? Y así, cuando eres entrenador, es lo mismo y la competencia es feroz, David. O sea, entonces, estamos acostumbrados a este escenario. No es el idóneo, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo creo que a cualquier entrenador que le preguntes va a decir, no, pues me encantaría estar dirigiendo al América, ¿no? Dirigiendo al Monterrey, o dirigiendo a estos grandes equipos, ¿no? O dirigiendo simplemente. O sea, ¿por qué? Porque hablamos de equipos grandes, pero hay equipos que realmente hay un material fantástico para trabajar y que dices, mira, este equipo podría ser. Entonces, estamos acostumbrados a esos escenarios, David. No es a veces lo más justo que deba de ser, pero es el escenario que está y es al que hay que adaptarse.
Y muchos, y yo creo que toda la generación, incluso los de Cruz Azul que hoy nos puedan ver, saben que siempre les dije que esto es de necios, esto es de trabajo, esto es de insistir, de buscar, de no cambiar el objetivo, sino encontrar otras rutas. Entonces, Ahora, a veces parece una profesión ingrata y solitaria. pues Por- sí, pero porque pues, obviamente cuando ganas todos ganamos y cuando pierdes es el entrenador, ¿no? Pero es así, o sea, al final ese es como se conceptualiza, pero yo creo que atrás de todo ese concepto hay un montonal de cosas por las que vale la pena ser entrenador, David. Sí, bueno, sobre todo si estás persiguiendo tu pasión, ¿no? Claro, que es la base de esto. Que es la base total. Para terminar, Raúl Gutiérrez, las estructuras. El fútbol mexicano tiene estructuras necesarias, porque yo veo, por ejemplo, la selección mexicana. Viene un técnico extranjero, llega con 6 auxiliares argentinos. Yo no sé si le piden cuentas o no a un técnico como Martino, no sé si tampoco lo hacían con Osorio. Y hoy también parece muy endeble esa estructura. Está Davino, que es el único hombre que sabe de fútbol. ¿Cómo fortalecer esas estructuras? Pues mira, yo creo que la experiencia que vivió este Duilio en Monterrey le da ese bagaje para poder darle soporte a eso. Creo que él ha vivido, como todo mundo hemos vivido, desde muchos, desde cada uno su visión, cómo, qué es lo que le ha hecho falta, ¿no? Al proyecto, a los proyectos, ¿no? Que al final ha hecho falta consistencia y ha hecho falta también voltear a ver qué funciona y qué no funciona, qué funcionó y tomar esa parte y decir, a ver, esto hay que replicarlo, hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque, te digo, nosotros estuvimos 4 años en 2 procesos de sub-17. Jugamos 2 finales. O sea, entonces, todo ese bagaje de cómo ser campeón mundial, nos lo sabemos de memoria. Y a mí nadie me ha preguntado nunca, oye, ¿qué? Ahora, qué bueno que no me han preguntado, porque todo está documentado. Sí, No, pero no, nadie te ha acercado a decirte, a ver, Raúl, de tu experiencia con chicos, ¿qué es lo que requerimos hacer para que el jugador mexicano crezca más? Nadie te lo ha preguntado. no, no, digo, por eso yo hablaba de eso, que creo que nos ha faltado de alguna manera salirnos un poco de ese ego yo soy aquel y yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, ¿por qué? Porque así se desvirtúan muchas cosas, o sea, porque teniendo un proyecto que había entregado resultados y el último de los mohicanos que entregó un resultado así fue esa final de sub-17 en Brasil, que quedamos subcampeones, bajo un mismo contexto de proyecto. Sí. Entonces después se cambia todo el proyecto y no fuimos ni a Mundial Femenil, No. ni a Olímpicos, ni a Sub-20. O sea, precisamente por eso que te estoy diciendo. O sea, no queremos que haya una réplica de trabajo, no. Queremos que se le dé esa continuidad, pero se vuelve un tema de idiosincrasia otra vez. No, y David. se vuelve un tema de política O sea, y de intereses también. Pero Yo, directivo, voy a imponer lo que yo quiero hacer. Aquel dueño de equipo que quiere también sacar el mayor provecho. El mexicano, el problema es en el fútbol, no jalamos la cuerda en el mismo lado. No, cada quien jala la cuerda para donde quiere y le conviene. mira, yo creo que a nivel de club, hasta no sé si el término sea válido, ¿no? O al final, cada quien ve por sus intereses, ¿no? O sea, si tú fueras de un club, evidentemente Sí, pero aspirarías a, ajá, pero bueno, eso es a nivel de club. Pero a nivel de selección, o sea, a nivel de selección, si ya tienes un proyecto que fue exitoso, o sea, te digo, mejóralo. Si funciona, mejóralo. Si no funciona, cámbialo. No es tan complejo. Entonces, por eso pongo de ejemplo ese proyecto que terminó en el 2000, ¿qué fue?
2017, que jugó La final, ¿en Brasil? en Brasil, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, creo que hay un montón de cosas y hoy, por ejemplo, Duilio tiene esa oportunidad de retomar eso, fortalecerlo. Creo que si algo hoy tiene buenas selecciones nacionales es esa experiencia que tienen los entrenadores, porque antes de eso se ocupaba como, pues es su primera oportunidad, que vaya con la 17, hijo, a selección nacional. Sí, no. O sea, no, así no es. Selección nacional se convirtió en un campo de prueba y ahí pagamos consecuencias. Yo lo que creo hoy es que hay buenos entrenadores con un buen bagaje de experiencia y hay que sacar provecho. Creo que ya nos dieron el ejemplo del centroamericano, ¿no? Que volvemos a lo mismo, dicen que es fácil, pero hay que ganarlo. No. Ahora se viene el Panamericano y todo lo que conlleva. Entonces, yo creo que para México le vienen bien las cosas. Todo esto, toda esta revolución que se armó de Coca para acá, Sí. creo que es un golpe de realidad que a todo el mundo ha tocado Estamos en crisis. y hay que salir. Sí. O sea, hay que salir y hay material y hay gente capaz. O sea, no puedo verlo de otra manera, David. O sea, No, tampoco vamos a... Yo creo que, y estoy contigo, creo que el fútbol mexicano tiene muchas ventajas que otros fútboles en el mundo no tienen, pero a veces se maneja con demasiados intereses, o muchos intereses. yo creo que hoy es ese momento para unificar criterios hacia lo que viene. O sea, No, correcto. se viene... Que el interés de todos sea que el fútbol mexicano pueda ser una potencia mundial del juego algún día. Pues yo creo que eso tiene que ver con más tiempo, porque yo creo que lo que hoy tenemos que solventar de inicio es la participación tan importante que viene, David. Sí, de O acuerdo. sea, tenemos que agruparnos y poner todos en la mira este mundial que se nos viene. Tenemos Que no podemos desperdiciar. no se puede, no se Es puede. el tercer mundial en casa. Se tiene que hacer una preparación distinta desde mi punto de vista. Sin eliminatoria. Exactamente. O sea, hay muchos factores que van a ayudar. O sea, porque no es sencillo. La gente piensa que es bien sencillo jugar de local. No es sencillo. No. Entonces, No lo hemos visto en la eliminatoria últimamente. Cómo el Azteca presiona a la selección mexicana. claro, entonces ahí te digo, yo creo que la afición, y siempre lo he dicho, la afición, ¿qué quiere de su equipo? Verlo ganar. O sea, las formas a veces importan, a veces yo creo que en selección importan, en todos lados importan. Pero yo creo que hoy México tiene muchos ingredientes para poder aspirar a eso, David. O sea, yo creo que hoy es un punto de inflexión para el fútbol mexicano que tenemos que aprovechar y que ojalá se dé porque hace falta, ¿no? Hace falta. Hace falta de dar un golpe de autoridad en CONCACAF, hace falta dar un golpe de autoridad a nivel mundial como selección nacional para que se abran otros horizontes. De acuerdo. Dejé para el final un poco, Raúl, el tema personal. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha dolido de perder un trabajo como entrenador? Hijo, es bien fácil, porque he tenido varios con carácter grande de decepción. Como todos los entrenadores, ¿no? No, algunos más, porque cuando eres de casa y te tratan como si fueras de fuera, eso no se le hace a nadie, ¿no? Sin embargo, no es ese equipo del que hablo. Y tiene muchísimo que ver el tema de mi hija, porque cuando me dan las gracias en Honduras, mi hija ya Tú dirigías al Real España de San Pedro Sula. ¿Sí? Ajá, y ver la cara de mi hija cuando le dije, ya no vamos a trabajar acá, yo creo que ha sido o sea, ni siquiera que me hayan corrido, ¿ves? Sino el ver cómo se puso todo el rato que se la pasó llorando. Fue post pandemia, entonces ella acababa de entrar a la escuela, empezaba a hacer su círculo social. Entonces, yo creo que es esa, David. O sea,
O sea, me dolió más por eso que otra cosa. Y bueno, al fin y al cabo, pues, así es el tema de los ¿Y de hijos. casa, dónde te trataron mal en casa en algún momento? ¿Cuál es tu casa? ¿El Atlante? Sí, El Atlante es tu casa. sí. O sea, mira, yo creo que cuando en un equipo te conviertes en parte y en histórico de un equipo, haces ganar dinero a ese club, te venden, ganan dinero, haces ganar ascensos, venden equipos, y después como entrenador se da de esa manera eh, el contexto de una salida. Creo que no debería de haber sido así, ¿ves? O sea, había muchas cosas ahí que no se trabajaron bien y también, pero fue experiencia, ¿eh? O sea, ¿qué me dio de experiencia eso? Que un equipo que no le pagan es más complicado que cualquier escenario habido y por haber. O sea, no le pagaban a los futbolistas. Se tardaban Sí. lo que tú quieras. Ahora, típico del Atlante, de los últimos años, ¿no? No, yo creo que hoy de las mejores cosas que ha cambiado el Atlante es eso, esa administración. Qué bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que un equipo histórico como es Atlante, o sea, entonces porque toda la vida Atlante ha padecido el tema del dinero, entonces pues vamos a seguirle con eso. Yo creo que hoy la nueva directiva, con el Mister Escalante, con ¿cómo se llama este muchacho? Expuma. Claro, de Santillana. Santillana. Creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Y tan es así que hoy Atlante pues, es un equipo que todo el mundo ya quiere ver en primera por los resultados que ha tenido, más que por tradición y eso, por los buenos resultados que ha tenido con Mario García ahí al frente. Correcto. Entonces, creo que hacía falta esa renovación también administrativa en Atlante y qué bueno que se ha dado, sobre todo porque es un equipo que merece eso. Y que tú quieres mucho. Sí, claro. No, también quiero a la América. O sea, son cosas que a León, que estuve medio año, y híjole, cuando llegas a una plaza como la de León, siempre dices, en esta plaza debe de haber fútbol de primera división siempre. O sea, entonces, te digo, la verdad es, y no es por quedar bien, por supuesto que no, son cosas que primero porque no soy así, pero son cosas que cuando las vives, no se te olvidan, David, ¿no? Y te digo, estuve ahí los últimos 6 meses de mi carrera, después el equipo desciende, o sea, había tenido muy malas temporadas. ¿Es el equipo de Cermeño? No. Ajá, sí, ese último año, sí. Entonces, después yo me quiero quedar, o sea, más por una situación más de decir, oye, pues yo descendí, pues hay que subirlo de nuevo. Claro. Y no se dan las circunstancias. Pero esa vivencia, te digo, la tengo así, ¿no? Muy, muy especial. Lo de las Águilas, pues obviamente, o sea, cuando das un salto de un equipo histórico a un equipo histórico y grande del fútbol mexicano, pues también es estuve ahí 7 años, David. Sí, mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. Entonces, de hecho, fui a Atlanta y regresé después a la América. Entonces, me decía por ahí el Gallo García, decía, es que Potro, aquí es otra cosa, güey. Yo venía llegando, ¿no? Pues qué, güey, juegan con pelotas cuadradas o qué, ¿no? O sea, entonces, no te das cuenta de eso, David, hasta que vives un clásico. Y te das cuenta del impacto que tiene en todo el entorno, cómo lo vive la gente. Entonces, no puedes más que arropar como profesional, porque el primer clásico lo vives como profesional, David, como que porque tú quieres demostrar y porque estás en un equipo como América y quieres hacerlo lo mejor posible. Pero después pasas de eso a la representatividad, claro. a decir, no le puedo fallar a esta gente. Claro. Entonces, digo, yo creo que hoy se ha diluido un poco eso por tantos cambios, ¿no? O sea, hoy estás en un equipo, después estás en otro. Entonces, pero esas vivencias se te quedan para siempre, David. O sea, lo de Atlante, como te decía hace rato, ¿no? O sea, me quedo con ese equipo que ascendió, que empezó Víctor Bucetich, ese grupo de jugadores que
que quedamos campeones en el 92, 93, Ujú. ¿no? Y todo lo que proyectamos, ¿no? Entonces, hoy hablan del tercer hombre y en ese tiempo Pumas de Mejía Barón lo hacía de memoria, ese Atlante lo hacía de memoria. Entonces, te va absorbiendo, ¿no? Ese cariño por las playeras. ¿Cuál es el entrenador del que más has aprendido? La Volpe. La Volpe. Sí, claro. Mira, ahí yo creo que cuando decides ser entrenador, David, Ajá. tienes muchas vivencias, porque, mira, si hablamos de los entrenadores que tuve, pues habla de Víctor Bucetich. Después ya en primera división, Ricardo Lavolpe, César Luis Menotti, Marcelo Bielsa, el Indio Solari, Alfio Basile. Muy buena conexión. O sea, el mismo profesor, Manuel Lapuente, Mejía Barón, Mejía Barón. o sea, Miguel Mejía Barón. Entonces, cuando te vuelves entrenador, pues empiezas a agarrar piezas, ¿no? Te vuelves un rompecabezas. Dice, mira, esta pieza grande probablemente es la de Ricardo. La que le sigue, pues puede ser la de Buce. La que le sigue, Claro. la de Mejía Barón. La otra, Carlos Reynoso también. También. Entonces, te digo, hasta que ya encuentras tu propia imagen, ¿no? Y en esa imagen tienes ciertas piezas que las haces grandes, las haces chicas, adoptas cosas, quitas otras. Entonces, hasta que encuentras esa imagen, ¿no? de equilibrio que creo que los entrenadores debemos aspirar, ¿no? Raúl El Potro Gutiérrez, muchísimas gracias, Raúl. Como Hombre. siempre, un placer platicar contigo. Encantado. Raúl Gutiérrez, en Off the Record. Muchas gracias.